Qué alegría que nos encontramos nuevamente. Gracias por estar con nosotros y permitirnos que lleguemos allí a su casa para poder hablar de todas estas emociones, sentimientos, todo lo que nosotros experimentamos en la vida y que realmente necesitamos esas respuestas de Dios para poder encontrar la paz. El tema de hoy creo que es un tema que tanto ustedes como nosotros los hemos vivido, es dudando de la bondad de Dios. En este día vamos a presentar a nuestros invitados. Nos está acompañando la psicóloga Janina Yamatei de Afane, psicóloga clínica. Tenemos los invitados especiales, tenemos a Walter que nos está acompañando en esta mañana, Esteban, que ellos ya nos han acompañado en otros programas, en otras temporadas, pero tienen una riqueza de testimonio que sabemos que va a enriquecer este tema. Y siempre nuestra invitada especial, ¿verdad? Ana Julia, que siempre está acompañándonos en este programa y me ayuda muchísimo realmente para la conducción de este programa. Así que gracias por haber venido. Hermanos, ¿quiénes nunca hemos pasado por esta situación de que dudamos de la bondad de Dios? Hemos orado cuando nosotros estamos pidiéndole al Señor que necesitamos este milagro, necesitamos que esta situación no la resuelva, pero de repente Dios tarda, no lo escuchamos, no vemos su mano, no vemos que Él está contestando nuestra oración, y es allí a donde entra la duda. Y saben una cosa, que esta duda muchas veces viene porque hacemos como un recuento de nuestro pasado, y entonces decimos, es que como yo hice tal cosa, por eso es que Dios no me está contestando esta oración, y creemos que no somos dignos. Y esto es lo que trae en nosotros un sentimiento de que Dios no me ama, y que es donde entra esa desesperanza y entra ese decir, el Señor no escucha mi clamor. A ver, Walter, ¿en qué momento sientes esa duda? ¿Alguna vez la has experimentado? Sí, definitivamente sí. Creo que el caminar del Señor implica esa duda, pues. Es decir, si uno no tiene esa duda, no aprende cómo sobreponerse a las dificultades, y en ese momento parece que la fe se ha, no sé si decir crecido, pero sí fortalecido, arraigado más. Creo que la duda es natural en nosotros. Dudar si me ayuda, si no me ayuda. Uno ve cómo puede estarle ayudando a alguien más y uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no a mí? De pronto yo digo, si yo voy a misa, yo hago esto, sirvo, hago aquí y allá, pero uno no ve como que si llueve del lado de uno, solo ve que las cosas le van bien al de la par, pues, como dicen, uno siempre ve más verde el pasto del vecino que el de uno, pero creo que en ese momento también ha sido un llamado a Dios para decirme, mira las bendiciones que tenés, contá tus bendiciones. Claro, y esto es bien importante, algo que está diciendo Walter, y es cuando nosotros vemos que a los demás les está pasando cosas buenas, que tal vez no están en los caminos del Señor, que viven en el mundo, y uno dice, Señor, ¿y a mí? Ana Julia. Yo creo que cuando uno duda del Señor es cuando nos hemos apartado la mirada de Él, porque bien es cierto que uno dice, Señor, aumenta mi fe. Y cuando nosotros hacemos esa petición es porque estamos dudando, porque el Señor no nos ha respondido como queremos. Y ahí es cuando nosotros decimos, ¿y por qué no me contesta? Estamos esperando a que el Señor haga lo que nosotros queremos. Y más bien el Señor hace lo que mejor nos conviene. Y es a donde nosotros tenemos que dejar de dudar y aceptar por fe y en fe que Él nos da lo mejor. Así es, Esteban. Bueno, creo que en lo personal, ¿verdad? Ha sido el hecho de pensar de porque a mí, Señor, ¿verdad? Si yo te sirvo, si yo trato de serte fiel, trato de caminar contigo, pero yo creo que en el momento de la dificultad económica, en el momento de la enfermedad, en el momento de la pérdida de un ser querido, es cuando uno se siente como abandonado por el Señor, ¿verdad? En cierta manera, y siente que uno ha ido caminando y para qué ha ido caminando, ¿verdad? Cuando el Señor no ha respondido a mi necesidad o a mi súplica. Claro.
Sí, y saben una cosa también, es la duda del amor. Es que como nosotros hemos crecido siempre con, si te portas bien te quiero, si te portas mal no te quiero. O sea, no mereces que te quieran, no mereces. Entonces nosotros también eso se lo hemos puesto a Dios. O sea, un amor condicional. Y por eso decimos, es que el Señor no me quiere a mí. ¿Cuántas veces yo he escuchado personas que dicen, a ti que Dios te escucha? Si Dios escucha a todos, Dios nos ama a todos. Pero es esta duda. Janina. Bueno, aquí es importante tener en cuenta que no estamos hechos para el sufrimiento, ¿ok? Pues el plan original de Dios no era ese, ¿ok? Entonces cuando llega el sufrimiento y toca una espera, es una purificación, ¿verdad? Hay una rebeldía que surge. Mentalmente nuestros esquemas no estaban preparados para eso. Tenemos una sociedad donde nos invita mucho a vivir para nosotros mismos y con nuestras metas, ¿verdad? Y de aquí depende mucho también cómo fuimos inculcados, qué vimos en nuestra casa. Y cuando viene una prueba, cuando viene un momento de esperar esa bondad de Dios, de esperar a ver qué es lo que Dios quiere, es venir, ir como en el GPS, ¿verdad? Que tenemos que recalcular, empezar a ver qué opciones, ya no es mi opción, sino que es la opción de Dios. Es un momento de botar esquemas, porque vemos el mundo como nosotros lo percibimos, como nos enseñaron en nuestra casa, desde pequeño a verlo. Si por ejemplo era un ambiente bastante negativo, bastante tóxico, bastante pesimista, nuestra reacción innata va a ser no, de plano no, esto no va a resultar, esto no va a ser. Pero con Dios sus caminos son totalmente diferentes. También tiene que ver mucho qué seguridad nos dieron nuestros padres ante la vida. ¿Qué nos transmitieron acerca del mundo? Si es un lugar seguro para vivir. Y ahora también vivimos con tanta violencia, bueno, tanto todo lo que hemos estado viviendo con el virus. Nos ha enfrentado a situaciones totalmente, en general, con mucha inseguridad. Claro. Entonces, la seguridad aquí es muy importante, ¿ok? Venir ante Dios y decir, bueno, no te voy a ver como yo veo, como vi a mi papá o como vi a mi mamá, o esa seguridad o inseguridad que me transmitieron acerca de la vida, sino que aquí eres un Dios absoluto. Entonces, en un momento de prueba, en un momento de dificultad, hay que, es eso, saber poner el GPS y saber de que se nos va a estar recalculando el mapa una y otra vez, y que los tiempos de Dios no son los nuestros. Qué importante, y me gusta mucho este ejemplo del GPS, del recalcular, porque el ser humano por naturaleza es autosuficiente. Somos autosuficientes. A medida que vamos creciendo, siempre decimos yo cuando sea mayor, ¿verdad? Esa rebeldía que hay en nosotros cuando alguien nos dice que hagamos algo y inmediatamente nos rebelamos porque no queremos que nadie nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces nos trazamos metas y planes al margen de la voluntad de Dios, cuando al final sabemos que la vida, la muerte y todo está en las manos de Dios. Que nuestra vida se puede recalcular continuamente aunque no querramos, porque la verdad que cuando nosotros ponemos el GPS, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, voy a ir por esta calle, pero no solamente nos recalcula, sino que cuando pone 3 minutos, 10 minutos, 20 minutos de tiempo de espera, ¿qué es lo que produce en nosotros? ¡Uah! Cuando nosotros ya teníamos calculado el tiempo. Allí es donde entra la duda. Señor, ¿por qué me haces esto? Y si nosotros hacemos un repaso en las Sagradas Escrituras,
nos vamos a dar cuenta, especialmente en los salmos, cantidad de veces que el salmista le está diciendo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Qué no me quieres? ¿Por qué ya no sales con nuestras tropas? ¿Por qué ya no estás con nosotros? Pero realmente cada vez que nosotros decidamos vivir una vida al margen de Dios, nosotros vamos a tener mucho sufrimiento, porque eso que nosotros escogemos no siempre es lo mejor para nosotros. Por eso la duda: Señor, ¿no me quieres? Señor, ¿por qué ya no caminas conmigo? Yo le quiero preguntar a usted que nos está viendo en este día: ¿está dudando usted del amor de Dios? ¿No se siente querido por Dios? Tal vez usted está pasando por un momento sumamente difícil, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucho llanto, de mucha desesperación. Y puede sentir Señor, ¿por qué me has abandonado? Acuérdense que la fe se ha mezclado con la duda. ¿Qué dice Hebreos, la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1? Dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ante la duda es cuando ponemos la fe. Es la certeza de que Dios actuará. Cuando estamos en la duda y estamos viviendo en tiempos de duda, dudamos de la acción de Dios, porque nos sentimos abandonados por Dios, porque, como dijo Esteban, cuando estamos pasando por el dolor, por la prueba, por la pena económica, por la dificultad, es normal dudar. Es normal. Vamos a irnos a un corte comercial. No se nos vayan. Vamos con testimonios. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos hablando de esta duda, la duda que tenemos de la bondad de Dios, la duda de la providencia de Dios, la duda de la presencia de Dios. Esteban, cuéntenos un poquito de su testimonio en este tiempo que vivimos en el COVID, el confinamiento, este tiempo tan especial que estamos viviendo. Bueno, la verdad es de que yo creo que el tiempo de pandemia para todos nos marcó indiferentemente, ¿verdad?, de lo que pudimos haber vivido, el encierro, para algunos por la quiebra económica, para otros fue la enfermedad. En el mío fue la enfermedad, ¿verdad? En su momento, en plena pandemia, sufrí de insuficiencia renal, ¿verdad? Prácticamente me dejaron de funcionar los riñones y me llevaron en emergencia prácticamente, ¿verdad?, para poderme dializar, porque me estaba intoxicando con mis propias toxinas, ¿verdad?, del cuerpo. Fue algo realmente de gravedad, ¿verdad? Realmente llegué inconsciente, ¿verdad?, casi al quirófano, ¿verdad?, en el cual pues me tuvieron que poner un catéter para poderme dializar y así poder purificar mi sangre y limpiar mis toxinas, ¿verdad? Fue un momento bien difícil para mi esposa en especial, porque fue que vivió, ¿verdad?, esa toma de decisión de qué iban a hacer en su momento para mi intervención. Gracias a Dios, pues, y a la intervención de los médicos, pues logré superar la insuficiencia renal. Ahora estoy dependiendo, pues, ¿verdad?, de la bondad que el Señor me ha regalado adicional, ¿verdad?, en este tiempo que para mí es, como dicen, me volvieron a dar mi tarjeta de crédito a cero, ¿verdad?, y he comenzado de nuevo a tener pues ese saldo disponible que para mí ahora es valioso. Me ha llegado a marcar para
realmente tener el valor de la vida, lo que significa la vida, ¿verdad? Y saber que la vida es un suspiro, que hoy lo tenemos y mañana ya no lo tenemos, ¿verdad? Valorar la salud. Mi vida ha cambiado completamente, ¿verdad? En todo aspecto, en el aspecto alimenticio, en el aspecto de mi vida diaria, ¿verdad? En el aspecto familiar. Bueno, todo realmente cambia, ¿verdad? Y como dicen, hasta en este momento uno le cae el 20 de por qué no hice lo que tuve que haber hecho anteriormente, por qué no me cuidé mi salud, por qué no valoré mi salud en su momento, no valoré mis órganos, ¿verdad? Primordiales. Y ahora pues estamos tratando de volver a una vida casi normal, ¿verdad? Retomar la vida normal. No es igual, pero sí es una bendición de Dios realmente poder ver la sonrisa de mis hijos, de mi esposa, ¿verdad? De sentirme amado, de sentirme querido, de poder volver a compartir con mi comunidad en la cual he crecido caminando de la mano del Señor, ¿verdad? Y sentir el apoyo que el Señor me ha dado a través de toda la hermandad ¿verdad? y la comunidad que me ha acuerpado en estos momentos difíciles que he tenido que vivir, ¿verdad? Sumado al fallecimiento de mi madre también en estos últimos días, ¿verdad? Que puso mucho entre duda mi fe, ¿verdad? Porque venían un montón de acontecimientos seguidos si yo no creí merecer tanta dificultad o tribulación en tan corto tiempo, ¿verdad? Pero que el Señor me ha ido definitivamente preparando para poder ir absorbiendo las dificultades que se me han presentado. Y allí estoy, ¿verdad? Tratando de comenzar a hacer lo que el Señor me ha tenido haciendo, ¿ve? Que es servirle, trabajar para la obra del Señor en la manera de posibilidad que tengo ahorita, no tal vez con el auge que lo hacía antes, pero siempre con el amor y la dedicación que Dios ha puesto en mi corazón. Esteban, ¿en qué momento dudó? Porque vino la duda en un momento. ¿Y qué fue lo que pensó? Bueno, dudé definitivamente en el momento en que sentí la muerte, ¿verdad? Que ya estaba pues a la puerta tocándome, ¿verdad? Y empecé a dudar porque el hecho de que yo me sentía que le había servido al Señor lo mejor que podía, que había entregado mi vida al Señor y tenía 18 años de estar caminando al lado del Señor, ¿verdad? Y ya como para mí ese era 18 años era que había adquirido la mayoría de edad, ya en el caminar del Señor, ¿verdad? Y en ese momento sentirme abandonado, sentirme que el Señor pues no había cuidado de mí, que yo le había entregado mi vida al Señor y el Señor no había cuidado de mí, ¿verdad? Como esa oveja que el Señor había prometido cuidar. Entonces me sentía como desplazado y abandonado, ¿verdad? No me sentía amado por el Señor, por la dificultad de la enfermedad que realmente era irreversible, ¿verdad? Y otra pregunta, Esteban, o sea que llegó un momento que culpó a Dios, ¿sí? O sea, es tu culpa de que esté pasando por esto y que no me hayas cuidado, ¿sí o no? Claro, o sea, mi responsabilidad se la transmitía al Señor, ¿verdad? Porque todo efecto o toda causa tiene su efecto, ¿verdad? Y el hecho de que yo no hubiese tomado en su momento la responsabilidad que me correspondía para el cuidado de mi salud como templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Señor me ha confiado, le atribuía que a Él no había cuidado de mi persona cuando yo había tenido el descuido de mi salud. Es que la naturaleza siempre es buscar un culpable. O sea, es que ese es el ser humano, hermano. Usted todavía no es ángel, ¿verdad? Gracias. Janina. De plano podemos ver que cuando llega nuevamente el sufrimiento en nuestras vidas y el irnos identificando con Jesús ya en la parte
Ya en la cruz es como la parte más difícil, ¿verdad? Cuando todo anda bien, cuando todo anda bonito, qué fácil es. Y es que es mucho más fácil cuando tenemos emociones que producen bienestar, que bien, pero no nos enseñan a manejar las emociones cuando estas producen malestar. Y al ser humanos, las vamos a experimentar siempre, de alguna manera. En especial cuando llega momentos de prueba y de sufrimiento, esas emociones se prolongan un poco más y se sienten de alguna forma más intensas. Yo en la clínica les hago a los pacientes que puedan visualizar una casa donde puedan primeramente reconocer qué es lo que sienten. Esto ayuda muchísimo. Reconocer qué emoción están sintiendo, ya si es duda, si es cólera, si es tristeza, porque esto va a ayudar mucho más a ese diálogo que tengamos con nosotros mismos y con Dios, porque si no se nos hace como una nube negra completamente, y ese pesimismo no nos deja como procesar la riqueza que es un momento como el que vivió Esteban. O sea, es realmente un momento muy rico para crecer en virtudes, para crecer en el amor a Dios, en la confianza en Dios. Pero volvemos a lo mismo, cuando surgen estas emociones tan feas, tan incómodas, digámoslo así. Entonces, sí es recomendable lograr descifrar qué siento y aceptar si es rebeldía ante Dios, si es enojo ante Dios, y en ese momento pues reconocerlo. Okay. Claro, muy bien. A ver, Esteban, Walter. Sí, gracias. En mi caso, durante la pandemia sucedió algo peculiar, digamos, que pude comprobar la bondad de Dios. Y es que en enero de ese año yo había conseguido un dinero para poder iniciar un negocio, iniciar ya algo propio. Por gracia de Dios, ese dinero me alcanzó para pagar una deuda muy grande, esas deudas que uno dice, me voy a morir con esta deuda. Ese día yo le di gracias a Dios tremenda, hasta más clarito veía el día ese día. Bueno, pero aquí lo importante es que y yo esperaba realmente iniciar, ya tenía los planes, ya había comenzado a dar los pasos cuando vino lo de la pandemia. El dinero lo había conseguido me había llegado ahí por enero, pero la pandemia comenzó en marzo. Ya no hubo tal de poderlo poner, es decir, pasé 7, 8 meses sin percibir ingresos. Quiera o no, estar con Dios y qué pasa y qué es esto, pero a medida que fueron pasando las cosas me di cuenta de algo, que durante todo ese tiempo, eso que para mí era capital de trabajo se fue convirtiendo en dinero para subsistir, no había de otra, ¿no? Es decir, tocó. Y yo digo, bendito Dios que había de dónde sacar. Bendito Dios. Hay gente que dice que yo solo veo pasar el dinero, pues sí, pero al menos vemos algo. Vemos pasar algo, o sea, es feo estar ahí sin ver pasar nada, pues. Entonces, sucedió eso. Creo que durante ese tiempo fue de mucho crecimiento. Y yo el tema de la duda en Dios, en esos días quizás la vi en ese punto, es decir, ¿cómo voy a hacer? ¿De dónde va a salir? Era más incertidumbre, porque no se veía claro que fuéramos a iniciar, que fuera a reabrirse la economía. Fueron que todos lo experimentamos, y por gracia de Dios al final de la pandemia todavía, bueno, al menos al final de la cuarentena, la pandemia no ha terminado, todavía había algo de capital. En ese momento lo invertí y ahí poco a poco, la cosa no va tan rápido como yo quisiera, pero ahí va caminando. Y aún siendo así, en mayo de este año, yo ya tenía mi plan, ya había hecho, lo voy a comenzar, ya tenía todo. Y una semana antes de plano de salir con todo, se me vino abajo absolutamente todo el negocio que tenía montado. La persona que me iba a ayudar, no me ha dicho que tenía unas cosas, me dijo, mira, de plano no puedo, lo he intentado, a él se le habían complicado las cosas, al final no se pudo concretar en esa fecha. Pero en ese momento, cuando él me dijo eso, créanme
que lejos de sentir duda o enojo con Dios, llegó una gran paz para mí. ¿Por qué? Porque desde el principio le había puesto esto en manos al Señor, esperando que Él me guiara, que Él abriera puertas o las cerrara si esto no convenía. Y cuando esta persona me dijo eso, me lo dijo con una gran pena: mírame, yo he pasado días pensando cómo te lo voy a decir. Y cuando me lo dijo, le dije: no, hombre, tranquilo. Por cierto, es mi amadísima hermana. Le dije: no, hombre, tranquila. Yo todo esto se lo he puesto en manos de Dios. Y si esto se dio así, es porque ahorita no conviene. Pero mira lo bueno que hemos logrado. Nos hemos acercado, hemos podido hablar más. Es decir, hemos podido, ese momento de acercamiento que quizás no es que me llevara mal con mi hermana. Yo las quiero, la verdad es que de pronto la comunicación, así nos criaron. He hablado de cómo nos habían criado, así nos criaron, no muy juntitos, con no muchas muestras de amor visibles, pero sí nos queremos muchísimo. Vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vaya, seguimos más con el testimonio de Walter. Gracias, platicando aquí con este testimonio precioso también de nuestro hermano Walter. Walter, ¿cuándo entró, o sea, en qué momento entró la duda? Porque siempre, puede ser que la duda pueda durar muchos días, pero puede ser que la duda dure un instante. Depende de la situación que estemos viviendo, ¿verdad? ¿Cuándo entró la duda? Antes de llegar a ese momento donde dice, gracias a Dios que no nos faltó nada, que ese préstamo nos ayudó a esto. Antes de eso, ¿cuándo entró la duda? ¿Y cómo entró? Yo lo identifico más como una incertidumbre, es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a venir? ¿Cuándo se va a componer esto? ¿Cuándo voy a poder comenzar a generar ingresos otra vez? ¿Cuándo? Es decir, creo que eso fue más el tema de la duda. Y bendito Dios que no llegó a más, como a enojarme con Dios. En ese tiempo sí tuve mis momentos así de reclamo, pero no duraron mucho, porque por gracia de Dios, como todo era vía internet, me tocaba estar predicando casi que cada 2 semanas. Entonces hubieron temas tremendos que realmente el Señor les puso. Doy gracias a Dios porque me ayudaron un montón a mí y a quienes me escucharon. Hubo un tema sobre el manejo del cambio impresionante que me enseñó que hay que adaptarnos y hay que cambiar y hay que aprender a dejar, como dijo licenciada, a que el Señor nos recalcule la ruta, punto. O sea, ahí entendí que el tema del cambio, hay cosas que las puedo controlar o que creo que las controlo, pero al final la mayoría no las controlamos. Todo eso está en manos de Dios, o sea, y eso me llevó a entender de que yo hacía lo que estaba a mi alcance. Eso me preocupaba yo, de hacer lo que estaba a mi alcance. El resto está en manos de Dios. Es decir, igual que con el GPS, tú vas manejando y de repente te dice, mira, la ruta que te di al principio, por donde vos pensabas irte, por ahí no es por aquí. Entonces creo que fue más ese aprender a dejarme guiar por el Señor, que Él me iba recalculando la ruta, porque digo, fue ese tema impresionante sobre el manejo del cambio. Fue un tema que yo le había dado hace tiempo, me encantó también, que habla sobre que los cristianos estamos hechos, o el ser humano está hecho para dar frutos en adversidad. Un tema tremendo cuando habla acerca de que el Señor manda, está aquel agricultor que está en la higuera y que dice, permite que remueva la tierra para que tenga un año más. El Señor siempre nos compara con una higuera, y es que si estudiamos el tema de las higueras crecen entre piedras, entre menos agua tienen mejor, es decir, crecen en un ambiente bien adverso. Y yo dije, bueno, si soy higuera, estamos hechos para dar frutos en ambientes adversos. Entonces todo esto me fue hablando mucho y manejando mucho, y realmente si no hubiera tenido esos servicios, si no me hubiera mantenido así en oración o preparando y estudiando la palabra de Dios, realmente hubieran sido tiempos muchísimo más difíciles para mi corazón, mi mente y mi fe. Creo que me ayudó a afianzarla y sobre todo a madurar la fe.
y entender que al final Él tiene el control. Que vemos mar adentro, punto. Él guía, Él sabe. Ese es el mejor regalo. El mejor regalo es no quedarse con los brazos cruzados. El mejor regalo es servirle al Señor. En el caso de Walter, lo que le ayudó fue no dejar de servir, aunque se estaban dando las charlas online, ¿verdad? Pero es el hecho de decir, voy a seguir sirviendo. Ana Julia, ¿en qué momento en toda esta etapa tú sentiste esa duda del Señor? Escuchándolos, yo me ponía a pensar el inicio de mi caminar. Porque cuando yo no conocía al Señor, yo no dudaba de nada, porque lo tenía todo. Teníamos el dinero, estaba metida en drogas, todo era Color de rosa. color de rosa y todo eran frutos y frutos según yo. Cuando conozco al Señor y me quiebran todos esos baales, empecé a dudar que qué cambio, que conocer al Señor iba a tener que comenzar de nuevo, a tener de que cambiar toda mi vida, y no mucho me gustaba porque ya uno tiene su rutina. Recuerdo que mi pastora se tomaba el tiempo y me explicaba y me explicaba y me explicaba, y fui enderezando mi camino, fui dejando las drogas, fui otra vez poniéndome en el caminar del Señor, leyendo la palabra y creciendo en el Señor. Y esto me acuerda a todo lo que yo viví en la pandemia dentro de mi familia, porque ahora mis hermanos me miran como, tú estás más cerca del Señor, tú haces esto por el Señor, tú le servís al Señor, entonces como que ora por mí para que me salga eso. Y entonces venían esos momentos fuertes en que nos encontramos, que si creíamos que teníamos COVID, que mi hermano no podía ir a trabajar, que mi otra hermana se sentía enferma, y todos llegaban hacia mí y les decían, esperen, el Señor va a actuar. Y eso de esperar era lo que más te desespera, la espera en el Señor. Y entonces yo orando, Señor, por favor, no me vayas a hacer quedar mal con mis hermanos, actúa, Señor, actúa. Y de repente pasaban tal vez 2 meses y actuaba el Señor y decía, de verdad que te después como el Señor decía, no, tenemos que saber esperar en el Señor. La duda para mí en esta pandemia fue muy poca, porque estuve orando muchísimo, tratando de mantener a mi familia en pie, porque si yo me quebraba, claro, entonces, ¿qué testimonio era para los demás? Entonces yo me tenía que mantener fuerte. ¿Y quién me mantuvo fuerte? El Señor. No podíamos ir a misa, pero tenía al Santísimo enfrente de mi casa, lo visitaba, y de verdad que lo que más creo que me costó a mí es enseñarle a mis hermanos a esperar. Sí, lo que más cuesta es esperar el tiempo de Dios. Bueno, por eso vemos cómo Sara se adelantó al plan de Dios, ¿verdad? Y le dijo a Abraham que tuviera relaciones con Agar, ¿verdad? Y así podemos ver cantidad de veces, ¿verdad? Cuando uno siempre se quiere adelantar al plan de Dios, no espera el tiempo de Dios, porque la duda y la incertidumbre te atrapan. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, del 29 al 31, yo creo que esta es una lectura que tuviéramos que estar leyendo continuamente, y especialmente usted, si usted está pasando en este momento con esta duda, ¿verdad? Señor, ¿será que vamos a salir adelante? ¿Será que nos va a alcanzar el dinero? ¿Será que vamos a tener cómo pagar estas situaciones? Y San Lucas a mí me ayudó mucho. Yo quiero decirles que yo también en época de pandemia, que no dejé de servirle al Señor y de estar dando el mensaje para poder ayudar a los hermanos de la comunidad, y la primera que se ayudaba era yo, ¿verdad? Porque cuando el Señor derrama su gracia a través de uno, se queda con uno, ¿verdad? Y yo pues con la empresa, con la familia, con todos,
cuando de repente entraba la angustia, ¿verdad? O la duda o la aflicción de cómo iba a ser, en ese momento siempre decía, Señor, yo confío en ti. O sea, la fe inmediatamente suplía, rápidamente echaba a un lado la duda. Decía, yo confío en ti, bástale a cada día su propio afán. Y esta es la lectura que creo que es clave, que yo les invito a cada uno de ustedes, si está dudando del Señor, San Lucas, capítulo 12, versículo del 29 al 31, que dice lo siguiente, por tanto, dice, no se inquieten, dice, nada pueden hacer en estas cosas tan pequeñas. ¿Por qué se inquietan de lo demás? Fíjense, cómo crecen los lirios, no se fatigan, ni tejen, pero les digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así las hierbas que hoy está en el campo y mañana se echa al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Así que ustedes no se inquieten buscando qué comerán o qué beberán. Por tanto, eso se inquieta la gente del mundo, pero su Padre ya sabe lo que necesitan. Busque más bien su reino y Él les dará lo demás. No tengan miedo, pequeño rebaño, porque su Padre ha querido darles el reino, ¿verdad? Y dice, acumulen aquello que no pierde valor, tesoros inagotables en el cielo, donde ni el ladrón ronda ni la polilla destruye, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Palabra de Dios. O sea, realmente el Señor nos dice a nosotros, bástale a cada día su propio afán y no se inquieten. No quiere decir que uno se queda con los brazos cruzados y que de repente de estas palmeras me va a salir dinero. No, es haz la parte que te corresponde. El padre Larrañaga decía algo que a mí siempre me gustó mucho y decía, haz las cosas que te corresponden hacer como que Dios no va a hacer nada. Y después de haber hecho y puesto tu 100%, dice, espera en Dios los resultados. Esto es esto. Haz tu 100% como que Dios no va a hacer nada. Y después de poner tu 100%, espera en Dios los resultados. Porque es allí donde Dios actúa. ¿Verdad? Uno trabaja y se fatiga, pero con la confianza que Dios proveerá. Es como aquel hombre, ¿verdad? Aquellas dos personas, dos hombres que les regalaron a cada uno una parcela de terreno. Y uno dijo, Dios proveerá. En cambio el otro empezó a preparar la tierra, le quitó la mala hierba, aró toda la tierra, la preparó, la abonó, ¿verdad? Sembró la semilla. En eso vino el tiempo de la lluvia. ¿Y qué pasó? El terreno que había trabajado este hombre, que había preparado la tierra, había sembrado la semilla, la había cultivado, lógico, creció, dio una cosecha increíble. Pero el otro no hizo nada, porque el otro tomó literalmente lo que dice la palabra. No, Dios a mí me va a proveer. Así que el Señor, cuando caiga la lluvia, algo me va a tener que dar esa tierra. Y no le dio nada. Y este es el punto. O sea, es normal dudar. Es del ser humano dudar. Es parte de la naturaleza, como decía Janina. La duda es parte de nosotros. Siempre vamos a dudar. Incluso cuando un padre le dice a su hijo, tírate, de repente el hijo, ¿verdad? Pero la confianza del hijo al papá, que sabe que su papá no le va a fallar, hace que se tire, pero en un momento tiembla porque ve. ¿Cómo le pasó a Pedro? Pedro, el Señor le dijo, ven y camina. Pedro empezó a caminar, pero cuando vio que lo que estaba haciendo era un imposible, dudó y se hundió. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor hoy en este tema, este día?
Pon el antídoto de la duda, pon la fe. Vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vayan. Gracias por estar con nosotros, por no irse y realmente y mantener el televisor y este programa encendido. Realmente el tiempo pasa muy rápido. Janina, ¿qué quisieras decirle a nuestros hermanos y nuestros televidentes que nos están escuchando para cerrar el tema? Bueno, les quisiera explicar un poco acerca de las emociones, dejándoles como una herramienta muy útil, muy efectiva en momentos que uno siente estas emociones que hablábamos que producen malestar, como es la duda. La duda, la verdad que nos puede agobiar y hacer sentir muy mal. Y también tiene que ver que a veces no la queremos aceptar porque si tenemos algún tipo de crecimiento espiritual con el Señor, decimos, ¿y cómo voy a estar dudando? Entonces hay un conflicto interno, pero se tiene. Entonces, primeramente, reconocer que está la duda y aceptar que está la duda. Esos dos pasos son muy importantes. Y anteriormente les empecé a hablar de la casa, que es conveniente visualizar una casa que tenga 2 plantas, 2 pisos, y saber visualizar qué tan intensa está esta emoción. Porque a veces las emociones pueden ser bajas, llegó como a la entrada, al vestíbulo o a la sala, al comedor. A veces no, son media, llegó al 2º piso, en la 2ª planta. O a veces dice uno, no, esto llegó al borde. Hay niños que me dicen, no, subió del techo al cielo. O sea, eso es muy intenso. Entonces, reconocer qué tan intenso se ha metido esta emoción. Luego, bajarla, permitirse con uno bajar esta emoción, la pueden hasta visualizar de qué color la ven o cómo la ven. Ir al primer piso, al vestíbulo, o si pueden imaginar la casa con un estudio ahí cerca, y permitirse hablar con uno mismo, ¿ok? Es necesario, porque a veces somos buenísimos para darle consejo a un amigo, a un pariente, pero no nos damos el consejo a nosotros mismos. Entonces sí es importante empatizar con nosotros mismos. Bueno, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Por qué esta duda? Y tener ese autoafecto, ese autocompasión, tal vez suena como a lástima, no me gusta ese término, pero tal vez sí, ese autoamor, ese autoafecto, apapacharse y escucharse. Escucharse, de tener ese momento de diálogo con uno, porque ese diálogo luego le va a ayudar a tener ese diálogo más puro y más transparente con Jesús, porque primero tenemos que empezar con nosotros mismos, de aclararnos, bueno, ¿qué tan dudoso estoy? Y luego pedirle esa emoción de duda, hágame el favor de salir de la casa, porque yo ahorita abro la puerta y quiero recibir la confianza. Muy bien, muy bien. Gracias, Janina. A ver, Walter. Sí, les comentaba acerca de esto de esperar en Dios. El Señor me lo enseñó de la siguiente manera. Recuerdo que un día llegué a la casa cansado, ya hace años, y estaba mi hijo, estaba muy pequeño en esa época, y me pidió que le reparara un juguete. Yo realmente estaba tan cansado que no quería repararle el juguete. Sí, es decir, lo que menos quería era hacer eso, ¿no? Quería que me dejaran solo y yo estar ahí tranquilo. Rabiar, que me consumiera la rabia y el enojo que había tenido todo el día. Eso era realmente lo que yo quería. Pero es mi hijo amado, ¿cómo le iba a decir que no? Pues, o sea, lo escuché y le dije, tráeme esto, tráeme el otro. Lo mandé a traer como 5 o 6 cosas. En la tercera se va a cansar. Mi hijo, afortunadamente, es un joven muy tenaz y comenzó, iba, traía y todo me lo iba poniendo en la mesa de centro. Cuando ya reunió todo lo que yo le había pedido, me lo puso
Se sentó en el asiento, en el sillón de enfrente, y se sentó y me vio con sus ojos a esperar que su padre actuara. Así, el Señor me enseñó, en ese momento entendí que Dios me estaba explicando precisamente eso. Es decir, hago mi parte, pongo todo de mi parte y de ahí me siento a esperar que Él haga. Porque eso me enseñó que cuando hacemos lo que Dios nos pide, cuando nos esforzamos y ponemos en fe, en esperanza, en Dios, lo comprometemos. Lo comprometemos y Él, como un Padre amoroso, va a actuar. Quizás no como nosotros quisiéramos, quizás no en el momento que nosotros esperamos, pero Él va a actuar en nuestro favor. Y me enseñó que hay que aprender a esperar. Pero para aprender a esperar, algo esencial es sentirnos amados por Dios. Porque eso es precisamente donde nace la confianza que hablaba Yanina. Es decir, la mejor manera que yo tengo para aprender a confiar en Dios es, en principio, sentirme amado por Él, saber que Él me ama, que siempre me escucha, que no hay oración que Él no escuche, que Él siempre se fije en mí, que Él es capaz de detenerse para escucharme, para atenderme. Entender eso, interiorizarlo, es lo que nos hace esperar más en Dios. Es algo difícil decir esperar en este mundo de que todo es inmediato, todo es para allá, ya no tengo ni que moverme para que me traigan las cosas, me las traen y si en 30 minutos no llegan son gratis. En un mundo que nos lleva en este mundo tan express, tan acelerado, es difícil sentarnos a esperar cuando en muchas ocasiones no somos ni capaces de esperar 5 segundos y ceder el paso en el tráfico. Pero es lo que toca. Gracias, Walter. Esteban. Bueno, creo que lo que aprendí sobre todo esto, ¿verdad? Es el hecho de decirle, Señor, ¿verdad? Ya no es tanto por qué a mí, sino para qué, ¿verdad? Y ese para qué, pues, fue primero darle gracias a Dios por tener un Padre que siempre escucha la súplica de cada uno de nosotros y que en el momento que me tocó vivir, pues, mi calvario, ¿verdad? Él estuvo ahí, ¿verdad? Él me preparó para vivir ese calvario, llegar a entender que para tener un domingo de resurrección tenemos que tener un Viernes Santo, ¿verdad? Y que tenemos que vivirlo y cada uno aprendemos a vivirlo de distinta forma. Las pruebas que muchas veces nos toca vivir en nuestra vida, uno, pues, nos pueden hacer más fuertes, o dos, nos pueden consumir, ¿verdad? En la tristeza, en el llanto, en el dolor, pero sobre todo nos pueden ayudar a ser fuertes, a tener la fortaleza para salir adelante, ¿verdad? De la situación que se nos va presentando y a toda la dificultad que vamos viviendo en nuestra vida, ¿verdad? Todo de la mano del Señor, porque si estamos de la mano del Señor, difícilmente nos vamos a soltar de la bendición de Dios. El problema es para todos aquellos que no se han agarrado de la mano del Señor y tienen el temor de caer en cualquier momento. Los que estamos agarrados de la mano del Señor sabemos que nunca caeremos y que siempre vamos a estar respaldados por el amor de Dios en nuestras vidas. Gracias, Esteban. Por eso confiamos en el Señor. San Marcos capítulo 14, versículo 24 dice: todo lo que pidan en oración lo obtendrán si tienen fe en que van a recibirlo. Y cuando oren, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre del cielo les perdone sus culpas. Palabra de Dios. Todo lo que pidamos en oración, el Señor lo concede en su tiempo, a su manera, pero estando con nosotros. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor en este momento. Yo les invito a que inclinen su rostro y vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, vengo ante ti primeramente a pedirte perdón por dudar de ti, por dudar de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Reconozco, Señor, que yo soy la que dudo por ti y en ti.
Por eso, Señor, manda tu Santo Espíritu en este momento sobre cada uno de nosotros. Los que están viendo el programa en las casas, llega hasta ahí, Señor Jesús, y cambia esa duda por fe. Cambia esa incertidumbre por esperanza. Y enséñanos a esperar. Enséñanos a esperar en tu tiempo, Señor, porque sabemos que sus planes son los mejores planes para cada uno de los que estamos aquí y los que están ahí en tu hogar. Enséñanos a ser pacientes. Enséñanos a ser como tú, Señor. No solo proclamar a un Cristo vivo, sino que a un Cristo bondadoso. Transmite eso en cada uno de nosotros. Virgencita, si no sabemos esperar en el tiempo de tu Hijo, intercede por nosotros para poder tener esa paciencia, para poder tener esa humildad y esa certidumbre que tu Hijo va a actuar. Va a actuar en mí, va a actuar en mi familia, va a actuar en mi comunidad, en mis hermanos, en todo, porque Cristo vive. Y yo a partir de ahora confío más en ti, Jesús. Por eso te doy las gracias, Señor, por todo lo que haces y harás en mi vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, yo les quiero recomendar en este programa este libro que es preciosísimo porque nos ayuda muchísimo para estos temas de la duda, y es Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ese es un libro donde da muchas respuestas, ¿verdad? Muchas citas bíblicas y muchas respuestas precisamente cuando vienen las dudas, cuando no entendemos, cuando nos damos cuenta que a otra gente que no está en los caminos del Señor les va bien y a uno mal. Así que les recomiendo esta lectura y agradecemos a Nina, gracias por estar con nosotros, Walter, Esteban, Ana Julia, que Dios los bendiga. Y acuérdense una cosa, deposita tus problemas, tu vida y tus temores en las manos del Señor y dile al Señor, Jesús, en ti confío. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.